de enfrentar el COVID, reabre Querétaro las actividades en semáforo naranja. Pide el gobernador estrechar el vínculo entre gobierno y sociedad para luchar contra el virus. Cubrebocas obligatorio y aforo limitado en el transporte público, advierte el Instituto Queretano del Transporte. Llama a la conciencia de los usuarios para cumplir con las medidas sanitarias. La recuperación económica será más lenta que la caída, advierte el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Contradice Porfirio Muñoz Ledo al presidente y señala que la pandemia no ha sido domada. Apenas entrega Fonatur al Semarnat la manifestación de impacto ambiental de 3 tramos del Tren Maya y las obras muy avanzadas. Pandemia amenaza con dejar a otros 16 millones de latinoamericanos en pobreza extrema. Llega Querétaro a 1,657 casos con 220 defunciones. En México superan los 150,000 y 18,310 fallecidos. En el mundo, la cifra del terror, 8,027,975 casos y 437,722 decesos. En la India anuncian la muerte de 20 de sus militares en enfrentamientos con China. Justicia e investigación piden por el asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz, que llevó el caso del Menchito. En la conversación, el cronista honorario de Querétaro, Alfonso Camacho González. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión 228 de A las 3 Noticias con Criterio. Los saludo a su servidor y amigo Juan Álvaro Zaragoza Lomelí para darles a conocer las noticias más relevantes generadas hasta este momento. Hoy es santo de Blasto, Isauro y Nicandro. Muchas felicidades a Isauro Vázquez, un saludo muy afectuoso. La verdad no conozco ningún Blasto, ni tampoco ningún Nicandro, pero debe haber por ahí algunos. Muchas felicidades y que la pasen de lo mejor en el primer día en que Querétaro reabre parcialmente sus actividades. Por eso, como estamos, por decirlo de alguna manera, a la mitad, no abiertamente con el semáforo en verde, pues ya hoy nos pusimos la corbata, todavía no traemos el reloj, obviamente no hay barba ni bigote, pero vamos con mucho entusiasmo y sobre todo con mucho cuidado a regresar a nuestras actividades, que también es importante. Ya estamos aquí hoy nuevamente y es un gusto estar en nuestras instalaciones de Querétaro Network TV y transmitiendo por esta plataforma y Express Metropolitano. Vámonos al video del día. No manches, mami. No mames, se pasó de verga.
Pues así de terribles están las cosas en el regreso a la nueva normalidad allá en el Distrito Federal. Ve usted este zafarrancho que se armó ahí en el metro. Yo estoy de acuerdo con Porfirio Muñoz Ledo. No están dadas las condiciones para que en la Ciudad de México y su zona metropolitana, el Valle de México, pues regresen a la normalidad. La diferencia del número de habitantes es abismal. La Ciudad de México tiene un poco más de 8 millones, pero con toda su zona conurbada supera los 20 millones de personas. Hemos visto imágenes del metro, imágenes de los autobuses, el metrobús que le llaman allá, y es terriblemente grave, porque además se nos señala en una de las notas que tenemos por aquí que el 70% de la gente es únicamente la que está utilizando cubrebocas. De nada sirve si el 30% no trae ese cubrebocas y no toma las medidas necesarias. Y ahí la insistencia hoy del mensaje que le daré más adelante del gobernador al abrir el semáforo naranja aquí en Querétaro. Bueno, pues vámonos con las efemérides. Hoy, en contraste, son muy, muy positivas y nos la comenta en este recorrido por la historia Gabriel González. Adelante. En un día como hoy, pero de 1823, se patenta el primer material impermeable. En 1867 se utiliza el primer tratamiento antiséptico quirúrgico. En 1939, último guillotinado en público en Francia es ejecutado en Versalles. En 1950 se realiza el primer trasplante de riñón. En 1985, México lanza el Morelos 1, primer satélite artificial del país. Estas fueron las efemérides del día. Gracias. Muchas gracias Anaí Barrón y Gabriel González. Perdón, Gabriel González. Viene Anaí Barrón y Gabriel González con las noticias nacionales e internacionales. Otro conflicto tenemos ahí en puerta, en el oriente. Adelante. Bruselas adelantará dinero a las farmacéuticas para tener acceso preferente a la dosis de la vacuna. La posibilidad de que los ciudadanos de un país europeo se vacunen contra el coronavirus mientras los de otros aguardan temerosos la aparición de rebrotes sin poder inmunizarse es inconcebible para la Comisión Europea. Bruselas quiere evitar a toda costa un reparto desigual del futuro remedio y buscar tomar posición en la carrera global por hacerse en un fármaco sacando la chequera. El Ejecutivo Comunitario financiará la investigación de varias farmacéuticas en su fase inicial. Estos fondos actuarán como un contrato de compra por adelantado. A cambio del dinero, una vez lista la vacuna, los países de Unión Europea tendrán derecho a hacerse con un cierto número de dosis. En más información internacional, la pandemia amenaza con dejar a otros 16 millones de latinoamericanos en la pobreza extrema. La totalidad de la catástrofe económica de la que el COVID-19 dejará en Latinoamérica y el Caribe todavía está por verse, pero sus efectos en el bienestar social aseguran un futuro desesperanzador. Tras 7 años de lento crecimiento, el PIB de la región enfrenta un desplome del 5,3%, su mayor caída en un siglo. El impacto de la pandemia podría sumar a otras 16 millones de personas en la pobreza extrema en 2020, haciendo un total de 83,4 millones de latinoamericanos viviendo en total carestía, según un informe conjunto presentado este martes por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El hambre
Advierten estos organismos será el mayor desafío que enfrentará una región donde 53,7 millones de personas ya sobreviven en una grave inseguridad alimentaria. Cerrando con la información internacional, la India anuncia la muerte de 20 de sus militares en enfrentamientos fronterizos con China. El ejército indio ha anunciado este martes la muerte de 20 de sus soldados en un choque con tropas chinas en la zona de Aksai Chin, una de las áreas en disputa en la frontera de 3.488 kilómetros que ambos países comparten. Es el primer incidente de este tipo con víctimas mortales en 45 años, lo que eleva gravemente la tensión entre las dos potencias nucleares en un conflicto pendiente desde hace décadas y que desde hace semanas amenazaba con entrar en ebullición. Los medios indios aseguran que el enfrentamiento fue a golpes con palos y piedras y que China también ha sufrido bajas, extremo que Pekín no ha confirmado. Inicialmente, Nueva Delhi había avanzado la muerte de 3 de sus militares, un oficial y 2 soldados. Otros 17 en estado crítico fallecieron en horas siguientes a consecuencias de sus heridas. Informó para QNTV Noticias y Express Metropolitano, Anaí Barrón Rivera. Esta es la información nacional. Muñoz Ledo responde a López Obrador: pandemia no se ha domado. El diputado Porfirio Muñoz Ledo se pronunció a través de su cuenta de Twitter sobre la postura del presidente López Obrador sobre la pandemia de COVID-19. El legislador indicó que si bien el mandatario llegó al poder con el apoyo de las mayorías, la crisis sanitaria por la que pasa México no se trata de un asunto electoral o de consulta pública. En el hilo público de su red social, Muñoz Ledo señaló que lo fundamental no es que se dome a la pandemia, sino evitar que se disparen los contagios en estos momentos en que México se ubica en el punto más alto de los casos del nuevo coronavirus. Luego de que el presidente López Obrador recomendara a la población empezar a salir a las calles, el diputado dijo que la libertad no se ha perdido. Sin embargo, se debe ejercer con responsabilidad, solidaridad y el acatamiento a las normas establecidas. Por otra parte, Fondo Nacional de Fomento al Turismo entrega a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la manifestación de impacto ambiental de 3 tramos del Tren Maya. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo informó que entregó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la manifestación de impacto ambiental del Tren Maya en los primeros 3 tramos de la obra. Dichos tramos corresponden a la ruta de Palenque, Chiapas, a Izamal, Yucatán. El organismo recordó que el proyecto tendrá 2 fases de construcción. En la primera se levantará la obra sobre los derechos de vía ya existentes, mientras en la segunda se contemplan obras necesarias debido a la falta de derechos en algunos tramos del Tren Maya. Actualmente, las empresas que ganaron las licitaciones han iniciado los trabajos y estudios de detalle para elaborar el proyecto ejecutivo y realizan acciones de mantenimiento y rehabilitación de la vía férrea dentro de sus derechos de vía, mismas que se realizan bajo estricta supervisión ambiental y con base en lo establecido en el artículo 6 del reglamento en materia de impacto ambiental, apuntó en un comunicado. Recordó que con este proceso se da cumplimiento a la legislación ambiental mexicana, incluidos los instrumentos de ordenación territorial, tan ambiental como urbana. Por su parte, recuperación económica será mucho más lenta que la caída. La recuperación económica, aunque muy alta respecto a la base de comparación en la que estamos hoy, será mucho más lenta que la caída, estimó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera.
Durante su participación en el podcast Norte Económico de Banorte, el funcionario destacó que la situación que se vive por la pandemia de COVID-19 es algo extraordinariamente nuevo, porque una parte de la salida de la crisis no depende de los fundamentales ni de las reformas económicas, sino de la salud. Detalló que dado que el cierre de la economía fue abrupto y por lo tanto la disminución de la dinámica económica estuvo en la misma dimensión, se espera un relajamiento y un cambio en la actividad económica. Informó para Noticieros UNTV y Express Metropolitano, Gabriel González. Gracias, muchas gracias Anaí Barrón y Gabriel González por esta información. Pues qué tristeza en plena pandemia mundial y que surja un nuevo conflicto. Bueno, de hecho tiene ya muchísimos años, casi 50, son 45 para ser precisos, y en este enfrentamiento donde reportan a 20 militares muertos, lo curioso es que se pelearon con palos, con piedras, no con armas. Ambos países son potencias nucleares y me recuerda pues aquí a la batalla del Sangremal. Precisamente hoy hablaremos en un rato más con Alfonso Camacho González, el cronista honorario de la ciudad de Querétaro, que nos habla de todos esos, de este Querétaro nostálgico, el que ya se nos fue, con los nombres antiguos, en fin, ese olor a provincia que mantuvimos durante mucho tiempo para luego dar paso a la etapa en la que estamos de la industrialización. Y pues para nada hay que arrepentirse, el progreso es el progreso y no puede detenerse, pero no, eso no quita que disfrutemos a los que tuvimos el privilegio de nacer aquí, de disfrutar esas situaciones. Bueno, con relación a lo de Muñoz Ledo, ya son muchos los señalamientos que él hace directamente en contra de López Obrador, y déjeme estar totalmente de acuerdo con el senador Muñoz Ledo. Lo importante es cuidar las vidas. No se trata, como lo dijo él, de una consulta pública o un asunto electoral. Se trata de vidas humanas, se trata de cuidarlo y de hacerlo con responsabilidad y solidaridad. Y respecto a que apenas se entrega en este momento el estudio de impacto ambiental, ya el presidente fue y dio el banderazo. Es una lástima que del proyecto original de un tren eléctrico menos contaminante se quede simplemente en un tren diésel que sin duda hará daños ambientales muy, pero muy, muy severos en esta zona. También les informo de último momento, esto acaba de llegar por cable, hace unos momentos murió el doctor Fausto Alzati, quien fuera por muy poco tiempo secretario de Educación Pública en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, y también fue director de la televisión educativa. También les informo que más de 30 policías y 5 patrullas detuvieron a nuestro compañero periodista radiofónico Juan de Urcola. Pues, el programa se llama Urcola Noticias, en el municipio de Macuspana, cuando realizaba una investigación periodística. ¿Dónde cree? En el municipio de Macuspana, en donde hay justamente un alcalde morenista, y nuestro compañero realizaba investigaciones acerca de la corrupción en la administración de este municipio y fue detenido por una horda, imagínense, 30 policías para detener al periodista Juan Urcola. Bien, en este momento México acaba de ser electo como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU en el periodo 2021-2022 con 187 votos. Estamos en ese carácter de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Bien, aquí en las noticias metropolitanas, recuerdo antes nuestros teléfonos 442-187-0883 y 442-195-1217. Mándenos un mensaje por WhatsApp, llámenos, pónganle me gusta, por favor,
la plataforma y suscríbase al canal de YouTube. Para nosotros es importante saber que tenemos cada vez un mayor número de personas en aquel lado de la red. Tenemos el video de la detención. ¿Lo transmitieron? No. Si cruzamos, por favor, el video de la detención, la manera en que hicieron, tan brutal, 30 policías de nuestro compañero periodista que se encontraba allá. Ve usted las imágenes, no hay ninguna falta al reglamento, no cometió ninguna infracción, pero pues al realizar su trabajo periodístico fue detenido por este comando, vamos a decirlo así, de policías, todo por estar investigando las cuestiones administrativas relativas a la administración del municipio de Macuspana, que es dirigido por un morenista. Vámonos a la información local. Hoy es un día de cambio. Hoy entramos al semáforo naranja. A raíz de ello, el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, pidió estrechar el vínculo entre el gobierno y la sociedad para luchar contra el COVID-19. El mandatario estatal llamó a estrechar ese vínculo de coordinación para salvar vidas y mitigar los efectos del COVID-19 en Querétaro. Al cumplirse los 100 días de la lucha contra el COVID, la enfermedad y al reanudar algunas actividades bajo el semáforo epidemiológico estado a que las y los queretanos atiendan las medidas preventivas y a prepararse de manera cotidiana con cubrebocas, gel y sana distancia. Han sido 100 días exhaustivos para todos, pero qué mejor ejemplo y protección podemos ofrecer a nuestra familia que prepararnos para identificar riesgos y diseñar estrategias para enfrentarlos. Qué mejor acompañamiento y reconocimiento puede tener nuestro personal de salud que ver que nos estamos cuidando y organizando, dijo. El mandatario estatal pidió a la población mostrar flexibilidad para cambiar planes y modificar espacios en tanto se logra estabilizar el fenómeno. Yo sé que con la apertura gradual de algunas actividades a partir de hoy existe inquietud porque todo el esfuerzo logrado se pierda, pero si algo he aprendido en este tiempo como gobernador es a confiar en la responsabilidad de cada uno y de los queretanos, señaló enfático. Yo diría que con consentimiento. Recuerde usted que él pues ya fue víctima del COVID y me comenta un amigo, un doctor, que es amigo personal, que sí estuvo grave en el proceso del tiempo que estuvo en confinamiento. Y hoy, bueno, pues está el presidente municipal. Vamos a ver nuestros contactos por ahí para ver cómo evoluciona su contagio. En su mensaje de hoy, el gobernador exhortó a la ciudadanía a reportar establecimientos donde no se cumplan las medidas sanitarias básicas como el uso de cubrebocas. Ten paciencia y ayúdanos a sensibilizarlos. Comparte un cubrebocas o un buen consejo. Estará sembrando una semilla en Querétaro. Sobre este mismo asunto, el Instituto Queretano del Transporte señaló que es obligatorio el uso de cubrebocas en el transporte público masivo. También lo es en el transporte público individual, el de los taxis, el Uber, los servicios que se tienen, etcétera. El Instituto Queretano del Transporte definió los lineamientos para realizar traslados más seguros en transporte público durante la reactivación de actividades
no esenciales a partir de este miércoles, con motivo del inicio de la vigencia del semáforo naranja en la entidad. El director del Instituto Queretano del Transporte, Alejandro López Franco, destacó la importancia de contar con medidas para cuidar la salud de los usuarios y de los operadores, ya que el transporte público es fundamental para la reactivación económica durante la transición a la nueva realidad. Gracias al esfuerzo de las y los queretanos para disminuir los contagios por el COVID-19, Querétaro pasa al semáforo naranja. Sin embargo, no debemos olvidar que continuamos en contingencia. Por ese motivo, en el transporte público nos seguimos cuidando y hemos definido las acciones para proteger a cualquier persona que por su trabajo o por alguna necesidad deba realizar algún trabajo, algún traslado. Las medidas preventivas para usuarios en el transporte público obligatorias son usar el cubrebocas durante los traslados, respetar el aforo autorizado, ubicarse en los espacios autorizados. Las recomendaciones son utilizar gel desinfectante individual antes y después del viaje, es decir, lleve usted su frasquito y hágalo antes y después o en todo momento, la verdad, cuando llegue a su casa, lávese las manos también inmediatamente y vuelva a usar gel. El utilizar, dice, la tarjeta de prepago, evitar tocarse el rostro, evitar hablar o comer durante los traslados, procurar viajes individuales y en horarios de baja demanda. Para disminuir el riesgo del contagio, el uso del cubrebocas es obligatorio en espacios públicos, incluyendo, obviamente, el transporte. También será obligatorio el respeto del aforo y de los espacios autorizados. Adicionalmente, se recomienda a los usuarios viajar con gel desinfectante individual y utilizarlo antes y después de abordar una unidad. El uso de la tarjeta como el método más seguro de pago. Evitar tocarse el rostro, hablar o comer durante los trayectos, además de procurar viajes individuales y en horarios de baja demanda. En cuanto a los operadores, estos informarán cuando las unidades lleguen a su límite de cupo, colocando una señalética en el parabrisas, para que usted pues sepa que ya no puede abordar esa unidad desde la distancia. De igual modo, verificarán que los usuarios cumplan con las medidas obligatorias. Los operadores no tienen la facultad para negar el servicio, sin embargo, sí podrán apoyarse con las autoridades correspondientes en los filtros sanitarios cuando no se cumplan las medidas preventivas. El Instituto Queretano del Transporte hizo un llamado a la conciencia de los usuarios para redoblar el esfuerzo y cumplir con las medidas sanitarias, lo que facilitará el retorno a las actividades económicas y mantener la salud de todas y todos los queretanos. El Instituto Queretano del Transporte analizará de manera constante la demanda del servicio para coordinar con las empresas concesionarias los ajustes necesarios que permitan adecuar las frecuencias según las necesidades de los queretanos. Recuerde usted que son aproximadamente, eran en los tiempos normales aproximadamente 600,000 personas las que diariamente utilizan este transporte. En este proceso en el que estamos, bueno, pues ahí ve en la imagen, hay espacios especiales que no podrán ser utilizados para guardar la sana distancia. Vicky González pregunta si habrá más camiones para el servicio público, ya que hay rutas que tardan más de 40 minutos en pasar y siempre van llenos. Precisamente sobre este punto, el Instituto Queretano del Transporte está en el proceso de análisis de la demanda del servicio y conforme a este estará modificando el número de corridas. De cualquier manera, hacemos llegar este mensaje de Vicky González al Instituto Queretano del Transporte, al licenciado Alejandro López Franco, para que esté atento a las inquietudes de ustedes, los ciudadanos y en general a todos los usuarios. Bien, vámonos con los deportes con nuestro queridísimo licenciado Rodolfo Ramírez. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Y tenemos noticias en Gallos Blancos. Noticias, yo creo que buenas, algunas son buenas
ya que Julián Velázquez, defensa, y Fabián Castillo se quedan en el equipo plumífero. Julio Nava, este jugador que estuvo hace muchos años aquí en Gallos, se fue a Jaguares, estuvo en Cafetaleros, viene de Dorados, bueno, regresa a las instalaciones de Gallos Blancos y está en pláticas Ángel Sepúlveda y Nahuel Pan. Estos últimos dos, insisto, están en pláticas. Lo que sí es que el equipo hoy regresó a los entrenamientos con todos los cuidados de salud, de sanidad para jugadores, cuerpo técnico, para todo el mundo, donde están incluidos también los jugadores del Atlante que se incorporan a el equipo. Pues se empieza a conformar, hay tiempo, esperemos que también se refuerce un poquito más el equipo. Por otro lado, la Champions League ha anunciado de manera oficial que sí va a haber Champions League. El torneo se va a llevar a cabo en Portugal, iniciando con los octavos de final en partido único del 12 al 15 de agosto. Los ganadores irán a la semifinal 18 y 19 de agosto para que la gran final sea en Lisboa el 23 de agosto. Para esto, bueno, todavía quedan algunos partidos pendientes para poder definir los lugares, los octavos, que se llevarán a cabo principalmente en el mes de julio, hacer el sorteo y concluir, como menciono, 23 de agosto en Lisboa. También hoy la gran final de la Copa de Italia entre la Juventus y el Napoli. La duda, ¿qué va a pasar con el Chucky? Después de su bronca con Gennaro Gattuso, de que lo corrió, hicieron las paces, todo. Bueno, vamos a ver si el Chucky Lozano, pues por lo menos es convocado. Ya, si juega, será otro boleto, pero bueno, difícil, complicado para el Chucky Lozano. También hoy vuelve la Liga Premier. Partidos pendientes, Aston Villa contra el Sheffield United y en un buen platillo, Manchester City contra el Arsenal. Cambiando de deporte, en el tenis, la ATP ha anunciado el regreso de 7 diferentes torneos a partir del mes de agosto. Y entre estos 7 torneos se incluyen algunos muy importantes, ¿no? El US Open, el Abierto de Madrid, el de Roma y, por supuesto, hasta ahorita cerrarán en el mes de septiembre con Roland Garros. Se activa, normalmente, bueno, los torneos serán sin público. Y ya por último, en las ligas mayores, pues siguen los problemas, siguen empantanadas las pláticas entre los dueños y la asociación de jugadores. No han llegado a un arreglo, unos quieren una cosa, otros quieren otra cosa. El hecho es de que, pues sí, las ligas mayores, la temporada 2020 esté en riesgo máximo, ¿sí? ¿De qué? De que no se lleve a cabo. Esperemos que se solucione este problema entre las partes y podamos ver béisbol de las ligas mayores. Básquetbol, ahí va, el básquetbol, la NBA, pero también hay algunos jugadores que no están muy de acuerdo en regresar, pero parece que esto sí no va a tener vuelta atrás. En fin, amigas, amigos, esto es lo más importante que tenemos al momento en el mundo deportivo. Muchas gracias, regresamos. Muchas gracias, Rodolfo. Nos vemos mañana aquí a las 3 de la tarde para tener al tanto de las actividades deportivas que aceleradamente, desde mi punto de vista, se están reactivando. Pero bueno, eso es bueno, el deporte es algo importante para toda la actividad humana. Ya tenemos en la línea telefónica, como todos los miércoles, a mi estimado licenciado Alfonso Camacho González. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muchas gracias, buenas tardes. Hoy hablábamos hace rato porque dimos a conocer una noticia de que ahí en la frontera entre China y la India hubo un enfrentamiento y reportan 220. ¿Cuántos? Ahorita les digo. Bueno, hubo un número de militares muertos, pero la pelea, siendo estas dos potencias nucleares, la pelea fue a pedradas, con palos y me acordé de la batalla aquí del Sangremal. Háblanos un poquito de eso, ¿no? Independientemente de lo que tengas por ahí preparado, Alfonso. Pues mira, bueno, la humanidad está tan desviada de sus naturales fines que decía alguno de los sabios antiguos
que la Tercera Guerra Mundial sería a pedradas, Así ya lo no dijo. con armas. Y la batalla de Sangre Mar tampoco fue a pedradas. Es una leyenda rosa que han establecido y han identificado cronistas como Jaime Zúñiga Purus, como Andrés Garrido del Toral. De hecho, ya era una batalla concertada entre los conquistadores y los conquistados. El grupo de indios y chimecas comandados por Don Huilón Coyote se afrontaron a estar en la loma de Sangre Mar, y del otro lado eran indios ya cristianizados y aliados de los conquistadores, y la batalla fue cuerpo a cuerpo. Dice Gonzalo Lupe Ramírez Álvarez que eran aguantadas, mordidas, pellitos, patadas, topes y demás, y que duró la batalla desde el amanecer de la mañana hasta cerca del atardecer, cuando apareció, según la leyenda, en el desierto cretano la cruz en forma ochavada, de color rosa y brillante, y junto a ella el apóstol Santiago blandiendo su espada y el estandarte hispano. Y ese es el origen que incluso don Manuel Septién habla de que había poblamiento en Querétaro desde el año 1440 y tantos. Eran pobladores ya en esta zona, pero sí exterior por fecha de fundación, 25 de julio de 1531. Pero sí tiene cierta significación porque cuando ya las armas mortales de nucleares y demás ya no operan, van a regresar a la época de las cavernas. No sé si lo decía Isaac Newton o Chicago, algo de él. La Tercera Guerra Mundial iba a ser a pedradas. Bueno, pues imagínate cómo ha de haber estado esta pelea entre los chinos y los indios, que fueron 20 muertos. Acá, ¿cuántos? ¿No hay algún Porque la registro? razón no asiste a la violencia. Dilucidan sus problemáticas sociales a base de golpes en lugar de razonamiento. Y como dice el refrán, se montan en su mancha y quien los baja, ni la necedad los puede bajar porque se plantan en un plan de necedad que nadie los puede conmover, y finalmente quien deben conmoverse es ellos mismos, entrar en razón y definir cuál es el origen de su pleito. Y ya. Y ponerse de acuerdo, pues no cuesta nada más que la necedad, mi querido Juan Álvaro. Bien, Alfonso, ¿qué nos tienes preparado de nuestro viejo Querétaro? Mira, tenemos hablando de divertimiento, la calle de la Zarabanda, que es hoy Río de la Loza, entre Independencia y el Andador Progreso, en el Valle de la Cruz. Dice don Valentín Frías que en el siglo XVIII estuvo muy de boga, según otro escritor, el escritor limeño Ricardo Palma, un sol titulado La Zarabanda, precisamente, y que tal vez en esta calle vivió alguna rama especializada en este asunto, y de ahí le vino el nombre. ¿Y por qué Zarabanda? Porque es una reminiscencia, pues ya es ahora el acuerdo de Salamanca que representan los cómicos de la legua dentro de las obras del repertorio del teatro clásico español. En esa obra del acuerdo de Salamanca, al final se habla del baile de la Zarabanda. Estamos hablando del año 1500 y fracción, cuando la época de oro tiene del teatro clásico español. Entonces, por eso es la calle de la Zarabanda. Y la otra es la calle de los Infantes, que también corresponde a un tramo de Río de la Loza, entre 5 de mayo y 16 de septiembre. Cerca de esta calle que desembocaba y sigue desembocando con la del 16 de septiembre, estuvieron los colegios jesuitas de San Ignacio y San Francisco Javier, los edificios madre de la Universidad Autónoma de Querétaro, ahora llamados vulgarmente la Exprepa Centro. Y enfrente en esa zona, haciendo poca calle, tenían los jesuitas unas áreas de educación desde infantes hasta mayores, y como tenían cercana la calle, pues retomó el nombre de la calle de los Infantes. Si tú recorres el tramo de Río de la Loza, donde está el Centro Cultural Bernardo Quintana, hacia 5 de mayo, ahí vas a encontrar en la esquina de 5 de mayo y el 5 de mayo, calle de los Infantes, por ese antecedente de que los jesuitas venían a culturizar, a instruir, a enseñar a todos los que no sabían ni leer ni nada de esas cosas. Y ese es un dato muy interesante, porque ahí vivieron estos niños, estos infantes, bajo el cuidado de los jesuitas que llegaron a Querétaro en el año 1625.
Perfecto. Alfonso, te agradezco como siempre mucho esta situación, ahora que ya pues estamos, digamos, en semáforo anaranjado, a medios chiles, dirían los chavos, Pues pueden dar sí, una vuelta y que se fijen, porque ahí están los nombres de las calles, ¿no? sí están los nombres de las calles en muchos de los centros históricos, en otras no están, aun cuando don Valentín Díaz las consigna, pero él mismo reconoce que no hay datos suficientes o no los tuvo a la mano, pero sí el Burgo dejó el nombre de estas calles y él las apunta en su libro. Muy bien, gracias Alfonso, nos vemos el próximo Ándale, miércoles. el próximo miércoles con muchísimo gusto. Cuídense, Tú, cuídense y cuídense. si puedes, sigue ahí aislado, es mejor. Gracias. Hasta luego. Bien, vámonos ahorita que estaba viendo estas imágenes preciosas, tenía un amigo en paz descanse, Fernando Silva. Él solía decir que en Querétaro cuando llovía parecía que le daban lustre a las calles. Ahora que estuvieron prácticamente vacías, ahora que las veamos cuando llegue la lluvia, después de que pase, asómese usted y verá auténticamente como si se hubieran acabado de lustrar los zapatos, así de hermosos se ven los adoquines y las banquetas en nuestro centro histórico. Vámonos a las tendencias sociales. Una bola de luz verde atravesó el cielo en Australia. El bólido recorrió el cielo por un tiempo generoso, permitiendo a los observadores capturar la escena en sus teléfonos. La segunda tendencia es que lo despidieron por no matar a dos ositos bebés. Su supervisor le pidió que matara a la familia entera, pues estaban acostumbrados a alimentarse de comida humana, por lo que podía ser un problema para la comunidad. Después de matar a la madre, Bryce notó que los cachorros tenían solo 8 semanas y posiblemente aún no se habían habituado a hurgar en la basura. Además, los recogió y los llevó a una clínica veterinaria en donde los cuidaron y después fueron liberados en la naturaleza. Vea qué hermosísimo un par de osesnos estamos ahí viendo. Vámonos al México negro, al México del terror. Este asunto del juez asesinado que tuvo que ver con el Menchito está causando una gran ámpula y con toda la razón. El juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas fueron asesinados en una vivienda ubicada en la capital de Colima, un lugar pues en donde se registra una alta actividad del narcotráfico. En marzo del 2018, cuando Villegas era juez sexto de distrito en procesos penales en Jalisco, solicitó el traslado de Rubén Oseguera, el Menchito, de una cárcel de Oaxaca a otra de máxima seguridad en El Salto. Luego, el hijo de El Mencho fue extraditado a los Estados Unidos. En el resumen que le daré un poquito más adelante en la mañanera, se abordó este tema y le daré unos detalles de este asunto y del caso de Chumel, que está también inundando las redes sociales. En otra información, pues ya vio los borrachitos que armaron la pelea campal en el Metro Constitución. Ya le proyectamos las imágenes. Un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, allá en México, asignado al sistema de transporte colectivo, impidió la entrada a 4 sujetos con evidente estado de ebriedad y que intentaban abordar el transporte público. Los irresponsables individuos de inmediato comenzaron a agredir al policía, por lo que sus compañeros acudieron a apoyarlo y así se inició esta reyerta, esta batalla campal. En otra información, en el ojo del huracán se encuentran 5 presidentes municipales por su presunción en el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. A uno de ellos ya le congelaron las cuentas y entre ellos se encuentran Antonino Morales, edil de San Blas Atempa en Oaxaca. El edil blaseño ha sido notorio, el gran derroche de dinero y gasta más de los ingresos financieros que le otorga el dinero el gobierno federal. Decía mi mamá, amor, dinero y cuidado jamás será disimulado. También aseguraron en Quintana Roo una aeronave en el municipio de Otón Blanco. La Secretaría de Marina Armada de México, a través de la 5ª Región Naval, informa que el día de hoy, personal del 11º nivel de la 11ª Zona Naval y de la Guardia Nacional aseguraron una aeronave tipo jet
Hawker en las inmediaciones del poblado de Javier Rojo Gómez en el municipio de Otón Blanco, Quintana Roo. Esta acción se llevó a cabo mediante los trabajos de inteligencia a través de los cuales tuvo conocimiento de una aeronave del tipo ya señalado que transportaba presunta carga ilícita y se encontraba sobrevolando para poder aterrizar aproximadamente a 14 kilómetros al oeste del poblado de Javier Rojo. Respecto al COVID, tenemos aquí pues los datos recientes que nos da López-Gatell. Recuerde que mañana jueves, mañana es un día muy intenso, estará con nosotros a través de en un enlace telefónico Andrés Levi Covarrubias, de Covarrubias y Asociados, siguiendo esta secuela que llevaremos todos los jueves sobre el COVID-19. Estos serán los otros datos, los confiables. Bien, pues respecto a lo que nos informan las autoridades, en los de Querétaro, déjenme decirles que tengo confianza, que incluso estos que se reportan en todos los noticieros, son los que da López-Gatell la tarde anterior. En el caso de Querétaro, el reporte lo recibimos al día, y aquí tenemos un registro acumulado de 1,657 casos, con el 44% son mujeres y 56% hombres. Hay 153 pacientes hospitalizados, de los cuales 63 se encuentran graves y se han registrado lamentablemente 220 defunciones. El número de casos nuevos en los últimos 14 días representan el 22% del total acumulado. Esto quiere decir que sí, efectivamente, la curva es descendente, pero no por eso nos vamos a confiar. Yo insistiría mucho en el llamado y en los términos en los que hizo el gobernador, que tengamos mucha conciencia y mucha responsabilidad en este regreso a las actividades. En México ya son 154,863 casos y 18,310 defunciones, cifras en las que, insisto, yo dudo. Sobre el mundo, la cifra del terror: 8,027,975 infectados y 437,722 muertes. Bien, pues déjeme darle rápidamente el resumen de la mañanera. Con relación, se me llega esta nota en relación al asesinato del juez federal. Les decía yo, bueno, fue de manera monstruosa, criminal. Llegaron a la casa y ahí en la sala de su propia vivienda, fueron ametrallados. Hay muchas preguntas: ¿por qué días antes, solo días antes? ¿Y quién dio la orden de retirarle la protección, habiendo sido uno de los jueces que trató el caso de uno de los, después del Chapo, yo creo, bueno, no hay a quién irle, del Menchito, que él pidió el traslado de Oaxaca hacia la cárcel de alta seguridad? Bueno, pues el Reforma, hay muchos twitters, en realidad. Por ejemplo, Alfonso Durazo es importante, dice: la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana de México lamenta profundamente la muerte del juez federal Uriel Villegas Ortiz y su señora esposa en la ciudad de Colima, e instruido al Centro Nacional de Inteligencia para proporcionar todo el apoyo posible en la investigación correspondiente. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en su cuenta de Twitter señala que como secretaria de Gobernación y ministra en retiro, tras 25 años en el Poder Judicial, condeno enérgicamente el doble homicidio del juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa ocurrido en Colima. Me uno al llamado para esclarecer este lamentable hecho. El presidente de la República también hizo referencia a ello y dijo que esto no será tomado como un intento de intimidación. Señaló que interviene la Fiscalía General de la República, pues se trata de un caso federal y que no habrá impunidad. Eso es lo que dice hoy por la mañana en su conferencia de prensa.
También el presidente, bueno, pues anda como cobrador por el mundo. Ahora reveló que platicó con Trudeau en esa instancia, ya ve que como ahí discretamente el secretario de Relaciones Exteriores tuvo que ocultar su Rolex. Pues sí, la verdad es que en un pueblo al que se le está pidiendo sacrificios, que se le está diciendo que no tenga más que un par de zapatos y un cambio de ropa, que coma frijoles y arroz, uno de sus funcionarios ostente un Rolex que cuesta muchos miles de dólares. Por cierto, era fue fabricado, me parece que en 1959, y fue el primer reloj Rolex que estaba para soportar las altas presiones en la gente que le gusta el buceo. A lo mejor el buceo es uno de los deportes preferidos del señor secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pero la verdad no se vale ante estas situaciones. Bien, les decía que el presidente López Obrador reveló que lo que platicó con Trudeau y le dijo que pues les está cobrando a las mineras que paguen los impuestos que deben. Ahí vamos a ver otro capítulo como el de Walmart o el de FEMSA, un presidente cobrador, ¿cómo lo ve? Bueno, también por otro lado ya anunció que descarta viajar a Estados Unidos por la entrada al vigor del TECMEC. Pues no sé qué tiene, tendrá una fobia a viajar, o está esperando que regrese el avión para poder usarlo, porque ya sabe que según esto se va a rifar, parece ser que el 16 de septiembre, 15 de septiembre, pero ya no se sabe, mientras nos sigue costando toneladas de pesos que esté allá. Ya ve que hace pues un poco más de 15 días se dijo que ya estaba en proceso de pruebas para regresar a México, y no ha regresado y sigue en Estados Unidos y sigue la rifa y no sabemos cuántos boletos se han vendido. En fin, todo este merequetengue con el avión, como muchas cosas que pasan aquí, porque también otro de los temas tocados en la mañanera fue el referido a Chumel Torres, este noticiero que, pues, según las cifras, es el segundo más escuchado en el país. Cada quien tiene sus gustos, es el estilo de Chumel, y se había organizado por parte del Consejo Nacional para la Discriminación un foro que finalmente, bueno, Chumel se refirió con un apodo al hijo del presidente. Esto molestó mucho a la señora Beatriz Gutiérrez Müller, y el foro fue cancelado. Obviamente hoy el presidente pues sale en defensa de su hijo y de su esposa, diciendo que pues no se vale que se invite a una gente que es xenofóbica y racista a un foro en donde se va a hablar precisamente de ello. Hizo la comparación como si se invitara a un torturador a una reunión en donde se va a hablar de derechos humanos. Qué comparaciones. Bien, y por el otro, bueno, ya se la sabe. Las de Barbosa son de todos los días. El señor dice que no hay cárteles en Puebla. A ver quién le cree. Y también se abordó asuntos relacionados con el feminicidio, diciendo que aquí no habrá tolerancia para esos señores. No sé cómo le van a hacer, bueno, más es cosa de checar la cantidad de feminicidios que se presentan no solamente en Puebla, sino en todo el mundo. Tenemos los cartones, aquí está ya el primero de ellos: defensores, ¿ves? Nosotros te defendemos. Justamente aquí está lo de Chumel, que Chumel no fuera a ese foro y por eso se canceló. Bueno, todo el mundo tenemos libertad de expresión, pero ya ve lo que pasa en la vida real. Se canceló el foro por lo que dijo Chumel en relación a la familia presidencial. El segundo cartón: somos camaradas médicos y camaradas médicas y la madre Cuba, y no venimos a curar el COVID. Venimos a inyectar la causa del comunismo
para implantar la dictadura del proletariado. Ahora nos pertenecen. Bueno, dicen que este es un contrato temporal. Sí, efectivamente nos cuesta mucho dinero. Lo que mucha gente no sabe es que el 80% de este convenio que realizó la Ciudad de México con el gobierno de Cuba, el 80% se queda el gobierno cubano con él. Nada más les dan el 20% a estos médicos, y algunos pues dudan incluso que sean médicos, han estado en otros países y la verdad no ha sido satisfactorio su desempeño. Vamos a ver qué pasa. Y acá, bueno, pues la huesuda, me gusta agarrar barco social. Ahí está el COVID y el narco. El último de los cartones elegido para este día. Cielos, eres el mosco del dengue, zika, chikungunya, o los tres en uno solo. Y el COVID, o sea, ya es un Frankenstein que se ha fusionado. Peor, soy el año electoral adelantado. Bueno, pues sí, ya sabemos que todo mundo anda en campaña y desde hace mucho tiempo. Por cierto, les anuncio que vamos a iniciar en Expreso Metropolitano unas mini cápsulas diarias, ya sea sobre la noticia más importante, pero sobre todo ya rumbo al proceso electoral. Hoy les daremos a conocer este pendiente, cómo van las preferencias electorales, en donde aparecen como candidato Mauricio Curi muy adelante, pero enseguida está Santiago Nieto, y hay, bueno, no se la platico, como es tan breve, búsquela por ahí a partir de las 5 de la tarde en Expreso Metropolitano. Es una nueva sección que tendremos por ahí. La frase del día: dos cosas son infinitas, el universo y la estupidez humana. Y yo no estoy seguro sobre el universo. Es de don Albert Einstein. Hoy salió 2 veces a relucir con lo de las guerras, la Tercera Guerra Mundial, y esta frase que me parece genial. Yo los dejo con el clima, con Anaí Barrón, y nos vemos mañana jueves, un jueves día muy, muy intenso, el noticiero, donde tendremos a Covarrubias y Asociados. Por la tarde, análisis más allá de la noticia, estará aquí el presidente de Morena, para pues que nos explique cómo están las cosas al interior de este partido, donde hay muchos gritos y sombrerazos. En la noche, en mangas de camisa, en el extraordinario noticiero de nuestro compañero Javier García Santana. Cuídese porque parece que va a llover. Ahorita les da los detalles a Anaí Barro. Muy buenas tardes, y si está comiendo, provecho. Las lluvias se esperan intensas para Veracruz, Oaxaca y Chiapas, muy fuertes para Guerrero, Puebla y Tabasco, fuertes para Coahuila, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y granizo. La temperatura máxima de 40 a 45 grados centígrados para Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero. De 35 a 40 grados centígrados, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Yucatán. El viento superiores a 70 kilómetros por hora con posible formación de torbellinos para Coahuila y Chihuahua, de 50 a 60 kilómetros por hora para Baja California, incluyendo el Golfo de California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas. En Querétaro, actualmente su temperatura es de los 30 grados centígrados, con una máxima de 31, una mínima de 13, mayormente soleado. Informó para QNTV Noticias y Express Metropolitano, Anaí Barrón Rivera.